Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy estoy en Dubái, concretamente en Palm Jumeirah, en una de las islas artificiales, en forma de palmera en este caso, que hay en Dubái, y vamos a comentar cómo Bitcoin ha conseguido triunfar, cómo Bitcoin ha conseguido sobrevivir al paso del tiempo y cómo lo ha hecho a pesar de las dificultades y a pesar de los riesgos que conlleva el ir contracorriente, el ir contra un montón de política y también de principios que parecían imposibles de superar o incluso parecía imposible que Bitcoin consiguiera sobrevivir cuando nació. En los primeros meses, los primeros años, todo el mundo decía que iba a fracasar, pero al final ha conseguido tener éxito y por lo tanto vamos a hacer un repaso histórico muy breve de qué es Bitcoin y también cuáles son las probabilidades de que mantenga su liderazgo, de que siga avanzando y de que tenga éxito también desde un punto de vista de precio. Vamos a dejar la parte del precio para el final y vamos directos al ordenador. Una buena forma de entender el triunfo de Bitcoin o por qué Bitcoin considero que ha triunfado, que ha tenido éxito, es empezar por el artículo de Bitcoin de la Wikipedia. Sé que la Wikipedia no es el recurso más riguroso del mundo, pero en este caso considero que puede ser interesante echarle un vistazo a lo que dice la Wikipedia porque en un párrafo resume muy bien qué es Bitcoin. Bitcoin es una moneda digital descentralizada que se puede transferir en la red de Bitcoin entre pares, entre personas que no tienen una autoridad. Las transacciones de Bitcoin son verificadas por los nodos de la red a través de la criptografía, de ahí el nombre de criptomoneda, y registrada en un libro mayor público distribuido llamado blockchain. Aquí es donde entra el que no es Bitcoin, sino la tecnología subyacente, lo relevante. Bueno, esto es muy interpretable, pero sí que es cierto que se utiliza desde mi punto de vista en exceso esa expresión de lo importante es la blockchain, lo importante es ese concepto subyacente, cuando hay varias interpretaciones que vamos a ir comentando tanto en este vídeo como en el futuro. La criptomoneda fue inventada en 2008 por una persona desconocida a un grupo de personas con el nombre de Satoshi Nakamoto. Efectivamente, aún no sabemos quién desarrolló o quiénes desarrollaron Bitcoin y si fue una persona o fueron varias personas, por lo tanto, añade ese punto de interés también a Bitcoin. La moneda comenzó a usarse en 2009, cuando se lanzó su implementación como software de código abierto. Empezamos hablando de Bitcoin como una serie de protocolos, una serie de sistemas que permiten transferir dinero entre personas que no tienen una autoridad en específico, cosa que no sucede con el fiat, no sucede con el dinero tradicional. Aquí lo que estamos viendo es que gracias a la criptografía es posible tener una red que sobrevive al paso del tiempo, como ha sobrevivido Bitcoin. Os animo a ver el artículo entero, ya que nos va a dar bastante idea de todo lo que ha estado sucediendo con Bitcoin en su historia y también todo lo que tiene que ver con ideología asociada, con economía, y voy a ir detallando todo este artículo en el futuro. En cuanto al resumen y para que veáis por qué es tan importante que entendamos el concepto de Bitcoin, vamos a recordar que solamente va a haber 21 millones de Bitcoin y que llega un punto en que es indivisible. Es decir, aunque no lo parezca a simple vista, aunque ahora pensemos, un satoshi es una unidad infinitesimal, son muchas decenas, muchos ceros delante antes de llegar a algo relevante. Es posible que en un futuro muy lejano sí que sea importante ese concepto de Satoshi y de momento es interesante, por ejemplo, para pares en los cuales hay tantos ceros en el par contra el dólar, como es el caso de Shiba, como ha llegado a ser el caso de Luna 1.0,
que, bueno, cuando lo comparas contra Bitcoin no puedes sacar esos satoshis que te gustaría. Entonces, es un concepto importante tener en cuenta. La cadena de bloques que vamos a detallar en breves, minería como proceso que realmente incentiva que esta red sobreviva, porque hay una serie de incentivos para los que mantienen sana la red, sano el libro de registro, en este caso, que efectivamente se mantiene porque hay incentivos a que se mantenga. Luego tenemos también una serie de ideologías y de críticas que vamos a ir directos a las críticas, porque efectivamente, a pesar de que Bitcoin haya conseguido mantener su liderazgo, haya conseguido una capitalización creciente, muchos siguen pensando que ha fracasado porque ha caído un 70% o un 80%. Hay un vídeo muy interesante de Juan Ramón Rayo hablando de este tema, de, bueno, pues si es un Ponzi que se hubiera ido a cero ya, ¿no? Y si no se ha ido a cero, ¿cómo es que una caída del 70% ya quiere decir que ha fracasado? Bueno, desde mi punto de vista, en Bitcoin hay ciclos y como en tantos activos va a haber momentos en los que se compre en exceso y momentos en los que se venda en exceso. Por lo tanto, es muy importante que se recuerde el riesgo que existe en comprar y la falta de riesgo que existe en estudiar y en investigar estos temas. Bueno, vamos a repasar qué premios Nobel han actuado en contra de Bitcoin, ¿no? Han intentado evitar que la gente compre o simplemente han desacreditado el papel de Bitcoin. Y tenemos premios Nobel de Economía bastante conocidos y uno de ellos es muy, muy, muy respetado, que es Richard Thaler, y por lo tanto en estos momentos están bastante furiosos muchos economistas, yo soy economista, ya lo sabéis, y mi nombre es Adrián, que hay veces que me lo preguntan. En efecto, están muy preocupados porque aún no tenemos esa capacidad de llegar a tantas personas con Bitcoin y que efectivamente va a haber burbujas dentro del precio de Bitcoin. ¿Quiere esto decir que sea una burbuja en sí? No, desde mi punto de vista no lo es, porque está respaldada por la criptografía y, como vamos a ver, la criptografía nos permite, para empezar, dormir tranquilos con nuestro dinero, independientemente de que sea Bitcoin o que sea una moneda estable. Bueno, lo de la moneda estable ya es otro tema, pero sí que es cierto que a nivel de claves privadas tenemos esa seguridad. Podéis leer todo el artículo completo utilizando el traductor o buscando directamente en el buscador de Wikipedia. También es importante recordar que independientemente de la tecnología, se va a utilizar para fines ilícitos, para fines ilegales y efectivamente se ha estado utilizando y se utiliza para blanqueo de capitales y se utiliza con fines totalmente ilícitos. ¿Esto quiere decir que la tecnología en sí no sea útil? No, al final todas las tecnologías a lo largo de la historia han tenido ese lado oscuro o han tenido esos usos oscuros y quiere decir que la tecnología en sí deje de ser relevante, deje de ser necesaria e importante para la humanidad. No, es importante recordar que la tecnología en sí es neutral. Otra cosa es que le demos un uso ilícito o un uso que no es el adecuado. En cuanto a qué es la cadena de bloques y por qué es tan importante entender que Bitcoin va a seguir siendo una red lenta, va a seguir siendo una red que procesa las transacciones despacito y con buena letra. No podemos pedirle a Bitcoin que sea un mejor Visa, un mejor Mastercard, ni le pedimos una velocidad que no es para Bitcoin. Bitcoin se diseñó en su protocolo original y en su protocolo matriz como una red descentralizada, pero no una red ultra eficiente. Para ello se visualizan esas cadenas laterales y antes de entrar en esas cadenas laterales recordemos que una blockchain sigue un mecanismo de consenso. Y ese mecanismo de consenso se basa en decidir qué transacciones
entran dentro del siguiente bloque. Por lo tanto, ¿qué se está subastando en Bitcoin? ¿Qué modelo de negocio sigue Bitcoin? Subastar estos bloques. Y a cambio de subastar los bloques, se van a llevar una comisión los participantes en ese proceso de validación. Es lo más interesante desde un punto de vista económico, desde mi punto de vista también. Y es relevante recordar que después esas fees y esas comisiones van a los exchanges o la gente quiere vender, ya que es necesario vender para actuar en la red como validadores, ya que hay unos costes de electricidad, hay una serie de pasos a seguir antes de validar estas transacciones. No es simplemente el ir a un edificio y votar, sino que es necesario construir toda la arquitectura necesaria para validar dichas transacciones. Para ello se pagan fees y se paga también en nuevos bitcoins creados. Ya sabéis que hay 21 millones de bitcoin proyectados a 2000 mucho, 2150, 2190, y que hasta entonces se va a ir reduciendo la cantidad de nuevos bitcoin que se van a ir creando, incluso llegando a crearse solamente satoshis. Satoshi es la unidad mínima de bitcoin y no se puede fraccionar un satoshi, es la unidad mínima y por debajo del satoshi ya habría que buscar un sistema alternativo que generara esas fracciones de satoshi. Es posible que en algunos casos haga falta esas fracciones de satoshis, esos céntimos de satoshi, pero de momento no. De momento es una cuestión física y es una cuestión de curiosidad. Por lo tanto, tenemos las fees y tenemos también la comisión que paga la propia red de Bitcoin. Y Bitcoin ha conseguido sobrevivir a pesar de que cada vez se pague menos en comisiones inflacionistas y cada vez se está pagando más en comisiones en formato de pago a los validadores porque se están utilizando los Bitcoin que ya se han generado, que ya se han producido. Y hay una pregunta que me parece especialmente interesante y totalmente lícita, que es, ¿cuán seguro es tener mis Bitcoin en mi wallet sabiendo que a lo mejor alguien llega con un ordenador ultrapotente e intenta adivinar mi dirección? Ahora que el mundo entra en pánico y entra en una posible recesión, una posible depresión, decir que Bitcoin ha tenido éxito en base al precio o en base a la evolución que ha tenido en los últimos meses, incluso en los últimos años, me parece poco relevante. Creo que es mucho más interesante juzgar a Bitcoin como un sistema de ingeniería que es capaz de mantener un libro contable, en este caso una blockchain que es segura, es lo suficientemente segura. Y no simplemente debemos pensar que es segura porque no ha fallado nunca, ni ha habido un ataque de fuerza bruta que haya demostrado que las claves privadas se pueden hackear, sino que es una cuestión de números y voy a transmitiros hoy qué opino en cuanto a los números que tenemos, que vais a ver que son bastante sorprendentes. Es una pregunta que me he hecho con frecuencia. Bueno, ¿hasta qué punto esa clave privada no se puede adivinar a través de fuerza bruta, no se puede adivinar a través de un superordenador, incluso no se puede adivinar a través de un ordenador cuántico? Es una preocupación muy lícita y muy adecuada a Bitcoin en este caso, por lo tanto vamos a mirar en detalle, en profundidad, qué números tendríamos que hacer desde un punto de vista económico para que Bitcoin dejara de tener éxito o pasara a ser vulnerable ante ataques de un ordenador cuántico o de un ordenador muy potente. En primer lugar, vamos a repasar un poquito de criptografía. Ya sabéis que la criptografía se utiliza para modificar un mensaje de tal forma que si una persona está mirando el libro de Bitcoin, alguien está mirando la blockchain,
no van a ser capaces de desencriptar ese mensaje sabiendo la clave privada, simplemente sabiendo la clave pública. Así está diseñado Bitcoin y es uno de los protocolos que ya se había desarrollado antes, no es algo nuevo desde cero. Por ejemplo, en Internet, cuando hablamos de HTTPS o HTTP, estamos hablando de protocolos de encriptación que tienen claves públicas, tienen claves privadas y por lo tanto ya venimos con un bagaje muy interesante de criptografía. Decidme en los comentarios si os gustaría que hablara más de criptografía y si queréis que haga un vídeo exclusivo sobre criptografía. Por lo tanto, lo primero, no todas las claves privadas de Bitcoin son iguales en cuanto a dimensión. Hay algunas más cortas, otras más largas y ese factor de aleatoriedad puede ser especialmente relevante a la hora de empezar a calcular cuántos valores necesitas para conseguir romper ese hechizo que protege a los Bitcoin que están en una wallet o que están en una clave pública, porque efectivamente podemos saber qué claves públicas serían más jugosas, aquellas claves públicas que tengan más Bitcoin serían más jugosas por una cuestión muy sencilla. Si me llevo los Bitcoin que hay en una clave pública que tiene muchos Bitcoin, voy a poder firmar una transacción hacia mi wallet y voy a intentar por fuerza bruta encontrar esa clave privada y después, cuando esté en mi wallet, ya podré mover los fondos usando la clave privada que efectivamente haya generado, porque no hay ninguna restricción a generar nuevas claves privadas y además no tenemos ningún KIC, no tenemos ningún requerimiento por parte de una autoridad para crear una wallet de Bitcoin. Podemos crear tantas wallets de Bitcoin como queramos y de momento nadie nos va a exigir que hagamos un KIC y demostremos que esa wallet es nuestra de forma proactiva. Podría llegar a pedirse en un juicio, pero no quiero entrar en esos asuntos. En cuanto a qué grado de seguridad tenemos con Bitcoin, aquí nos preparan los números y nos dicen cuánto haría falta mover en términos de iteraciones, de intentos de obtener una clave privada por fuerza bruta. Tardaríamos miles de años en conseguir esa fuerza bruta y es consecuencia de la cantidad de direcciones que hay, porque efectivamente ya tenemos muchas direcciones y además tenemos mucha capacidad de crear nuevas direcciones y aún no se ha introducido, por ejemplo, el poder firmar o el poder encriptar utilizando símbolos. ¿Se podrá en el futuro? Es una buena pregunta. Si sois criptógrafos o ingenieros informáticos, lo podéis dejar debajo de la descripción. Si en un futuro podemos llegar a utilizar símbolos para encriptar tanto claves públicas como claves privadas en Bitcoin. El número de probabilidades que habría de conseguir una clave privada que coincidiera con la clave pública y por lo tanto nos permitiera mover los Bitcoin sería de 4.882 billones de años para un 10% de probabilidades de encontrar una clave específica. Es cierto que con un ordenador cuántico o con un ordenador que procese muy rápido transacciones, se podría llegar a conseguir esas iteraciones más rápido. Pero también es cierto que habría que preguntarse qué coste tiene hacer ese tipo de iteraciones y qué coste tiene el intentar buscar, por ejemplo, la clave privada de varias wallets en paralelo para no tener un coste tan elevado que pudiera llegar a fracasar con facilidad, porque si se están buscando iteraciones cuasi infinitas, se podría llegar a un punto en el cual se perdiera la capacidad de ser rentable y por lo tanto habría que volver a pensar, bueno, ¿y cómo se ha conseguido que Bitcoin haya tenido éxito? Que haya tenido éxito a pesar de todas las críticas y a pesar de todos los problemas que ha habido, porque ha habido un montón de problemas, por ejemplo, a nivel de consumo energético y también a nivel de usos ilícitos.
En cuanto a que haya fallado la red de Bitcoin en sí, nunca ha fallado, nunca se ha detenido, nunca ha habido un ataque de doble gasto, nunca ha habido un ataque que haya tumbado a la red. Sí que ha sucedido en redes más nuevas y más propensas al fracaso, como pueda ser Solana o como pueda ser Ethereum Classic. ¿Por qué digo lo de propensas al fracaso? Porque son sistemas que no escalan tan bien como parecen. Porque efectivamente se pueden crear direcciones de forma aleatoria, pero es cierto que necesitamos una serie de mecanismos de consenso para alcanzar ese nivel de descentralización. En cuanto al detalle de cómo se validan las transacciones en Bitcoin, podéis revisar el artículo de Wikipedia y si estáis interesados en que haga más vídeos al respecto, dejadlo en los comentarios. Os recuerdo que nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión y últimamente estamos hablando mucho del precio de Bitcoin, por lo tanto vamos a ir a CoinMarketCap, que es uno de los recursos más utilizados, y vamos a revisar el precio de Bitcoin. Es cierto que suele ser interesante hablar de cuando dudes o cuando tengas tus inquietudes en cuanto a si el precio va a seguir subiendo, va a seguir cayendo. Primero hay que coger perspectiva y hay que ser capaces de mirar con más años. Hay que mirar cuántos años han pasado desde que se creó Bitcoin. Y por lo tanto, el hecho de que ahora esté a $21.000 no quiere decir que sea relevante con respecto al máximo histórico, con respecto a un momento dado. Y vamos a mirar rápidamente todo el histórico y siempre utilizad, o casi siempre utilizad escala logarítmica. Es cierto que se puede utilizar la escala lineal, pero en general nos distorsiona muchísimo el gráfico. Si nos fijamos en el gráfico de Bitcoin, podemos ver subidas, bajadas, podemos ver que ha tenido un comportamiento cíclico, pero sobre todo, si nos fijamos en los mínimos desde que se cuantifica el precio de Bitcoin en CoinMarketCap, el mínimo está en $50 y el máximo ha llegado a estar en 69.000. ¿Por qué ha habido una subida tan grande y además sostenida en el tiempo? Como economista he de deciros que Bitcoin nació después de la mayor crisis que hemos tenido en muchos años, la crisis de 2007-2008, y después de aquello no ha habido una crisis profunda. Por lo tanto, es una buena explicación de por qué ha pasado de puntos tan bajos a puntos tan elevados. Pero también es cierto que debemos recordar que cada vez está más influenciado por esa situación macro, más allá de lo que suceda entre Bitcoin y las altcoins o entre Bitcoin y cualquier otro activo que esté más descorrelacionado del mercado en principio. Entonces, ¿es posible que Bitcoin siga cayendo o caiga más o caiga un poquito hasta los 15.000 o hasta los 17.000? Es posible. Al final, cuando hablamos de una red tan potente, estamos hablando de años, estamos hablando de décadas, hasta que consiga su adopción debida y consiga que las personas entiendan qué es Bitcoin, porque efectivamente no es solo el protocolo que permite la confianza dentro de un entorno de desconfianza, sino que también se van a crear soluciones alternativas, soluciones paralelas, como las que tenemos en el propio Binance Smart Chain, en el propio Ethereum, que van a permitir que Bitcoin tenga mayor utilidad, que se pueda utilizar como garantía en préstamos, que se pueda utilizar en DeFi, que se pueda utilizar para, por ejemplo, intercambiar Bitcoin por cualquier otra unidad monetaria. Y todo ello se va a ir desarrollando en los próximos años. Sin embargo, lo interesante es estudiar ahora, porque ahora es mucho más difícil estudiar, ya que vemos los precios caer. Si nos ponemos, por ejemplo, en el último mes, vemos una caída muy, muy grande. Parece que se estuviera acabando todo. Incluso cuando tuvimos esta caída, nos tentaba pensar que esto era el final, que ya no iba a recuperarse, que Bitcoin ya era una estafa directamente, se había confirmado por la dimensión de la caída. Y por eso me gusta tanto hablar tanto de Bitcoin. O sea,
sabéis que hablo de XRP y que hay una relación muy cercana entre ambas y va a haber una relación todavía más cercana cuando Flare Networks consiga crear ese puente entre Bitcoin y XRP. Así que estad pendientes para vídeos al respecto y no olvidéis darle like, suscribiros si no estáis suscritos, dándole a la campanita de todas las notificaciones para estar al tanto de nuevos vídeos. Un abrazo y nos vemos en el próximo.